Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca, aquí en Radio Inter. Buenas noches, hoy es sábado 3 de febrero de 2018, esto es Una hora con la historia. Buenas noches, don Pío. Hola, buenas noches. Hoy tenemos una sesión muy interesante, hemos venido hablando en algunos programas anteriores de Companys, del nacionalismo catalán, el papel que tuvo en la guerra civil, la herencia que recibimos de aquel nacionalismo. Y sospecho, don Pío, que hoy tiene que ver el nacionalismo catalán, Lluís Companys, con los cables internacionales, Londres y París, sí, me dice con sus manejos a espaldas de sus aliados del Frente Popular, porque fue una traición permanente, con Londres y París, que no le salieron bien, como no le salió bien ninguna de las maniobras que intentó. El Lehendakari Aguirre también intentó cosas parecidas. Exactamente, es que iban juntos. Con aliados por una parte y con el eje por otra. Con el eje al principio, y al final en un momento dado también pensaron con el eje, sobre todo los vascos, los separatistas vascos, no los vascos. Es decir, traicionaron a sus compañeros de armas republicanos, luego se van con el eje nazifascista, luego se van con los aliados. Esta gente, la capacidad de traición de esta gente era ilimitada. Ilimitada. O sea, era lo típico de ellos, la traición. Siempre ha sido así. O sea, la mentira, la hipocresía, la traición, y todo ello basado en la idea de que ellos son una raza superior. Don Pío, antes de abordar la sesión principal, que como digo versará sobre Lluís Companys, Londres y París, tiene usted que quiere hacer un editorial al hilo. Entiendo que la percha, que es en el argot periodístico llamamos percha a un asunto de la actualidad que nos da la excusa para hablar de un tema. Como saben, esta semana que concluirá mañana, se produjo en Callosa de Segura el derribo de una cruz franquista para algunos medios, una cruz que llevaba en la Plaza de España de Callosa de Segura 70 años y que hasta el año 2012 tenía una placa en la que, como en muchas iglesias de España, se honraba a José Antonio Primo de Rivera, el primer caído, según la jerga franquista, y a los 83, creo que fueron 83 vecinos de Callosa fusilados por el Frente Popular. Esta placa, como ustedes saben, si leen la Gaceta, esa placa se retiró en el año 2012. Bueno, pues aún así, al alcalde socialista de Callosa de Segura, esa cruz le seguía pareciendo franquista, y el pasado domingo se retiró con nocturnidad y alevosía, nunca mejor empleada la coletilla, porque fue de noche, fue a las 3 de la madrugada, cuando los vecinos dormían. Y entiendo que el editorial, por el título que usted me da, una ley chequista, tiene que ver con esto, ¿no, don Pío? Con la ley de memoria histórica. Con la nueva ley de memoria histórica. Es verdad que la cruz en cierto modo era franquista, porque fueron los franquistas casualmente los que salvaron entre otras cosas, a la Iglesia Católica de ser exterminada por completo. Esto se suele olvidar, pero en fin, la autoridad moral de estos socialistas y tal es nula. Bueno, yo he puesto en el blog un artículo que se titula "Un partido de ladrones y asesinos", referido al PSOE. Así que voy a explicar un poco cómo va esto, porque como la gente no conoce la historia, pues hay que recordárselo. En 1917, el PSOE se estrenó contra un régimen liberal que le permitía organizarse, hacer propaganda, presentarse a las elecciones generales y haber ganado ya algunas elecciones municipales. Y se estrenó en compañía de anarquistas y republicanos radicales, mediante una huelga insurreccional en la que ya practicó actos de terrorismo. Luego sus dirigentes fueron juzgados, pero al poco tiempo estaban ya en las Cortes despotricando contra quienes les permitían tales cosas. El PSOE aprovechó la desgracia de Anual para volverla, sin reparar en demagogias, contra aquel régimen liberal, contribuyendo, en alianza de hecho con los separatismos vasco y catalán y el terrorismo anarquista, a destrozar un sistema de libertades. El resultado inmediato fue la dictadura de Primo de Rivera, y dentro de esa dictadura el PSOE no solo fue permitido, sino que colaboró a fondo con ella. Llegada la República, el PSOE pasó pronto de una posición reformista a otra revolucionaria, lo que en la práctica consistió en lo siguiente: terrorismo,
preparación de la guerra civil, textualmente sus palabras, y finalmente lanzamiento de la guerra en octubre de 1934, con propósito reconocido de implantar un régimen de estilo soviético y ocasionando 1.300 muertos en solo 2 semanas. Detenidos varios de sus dirigentes y puesto en libertad el principal de ellos, que era Largo Caballero, por falta de pruebas, la justicia en España, la verdad es que siempre ha funcionado en relación con la política de una manera nefasta, ¿no? Bueno, pues organizó el PSOE una gigantesca campaña internacional, apoyándose en la masonería, en la Internacional Comunista, en la Internacional Socialista, etcétera. Era una campaña con falsas acusaciones de torturas y terror, inventadas casi todas ellas, contra quienes habían defendido la legalidad republicana frente a su asalto. Esta campaña yo la han dado por buena y por correcta muchísimos historiadores. La he analizado y es completamente una sarta de invenciones y de exageraciones. Y poco después, en 1936, después de unas elecciones manifiestamente violentas y fraudulentas, los golpistas revolucionarios salieron en libertad convertidos en héroes. Y nuevamente volvieron a las huelgas salvajes que destrozaron en pocos meses la economía, elevando el paro a más de 1 millón de personas, al paso que practicaban un intenso terrorismo que causó cientos de muertos y de incendios en solo 5 meses, culminados con el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, lo cual desencadenó ya la continuación de la guerra civil empezada por el Partido Socialista en el 34. Todo ello, como siempre, en nombre de los intereses del proletariado, que afirmaban defender. Durante la guerra, el PSOE se distinguió por 3 cosas. La entrega de las reservas de oro de España a Moscú. Esto lo hizo el PSOE, no los comunistas. Mucha gente cree que fueron los comunistas, no, fue el PSOE. Lo cual convirtió a Stalin en el árbitro y en el jefe, de hecho, del Frente Popular, porque era el que proporcionaba las armas, simplemente. En segundo lugar, se distinguió por la proliferación de checas o cárceles de partidos, que las había también anarquistas, comunistas y separatistas, ¿no?, en las cuales fueron torturadas, robadas y asesinadas miles de personas. Y se distinguió, en tercer lugar, por el robo organizado y sistemático de bienes nacionales y particulares, con saqueo del patrimonio histórico-artístico, de las cajas de seguridad de los bancos y hasta de las alhajas de la gente humilde en los Montes de Piedad. Por cierto que la destrucción de obras de arte valiosísimas y de bibliotecas y archivos fue otro rasgo de estos apóstoles de la cultura. Se presentan siempre así, como apóstoles de la cultura. Nadie ha destruido más libros y más bibliotecas que el PSOE. La izquierda en general, pero el PSOE en particular. Me gustaría señalar que todo lo dicho hasta ahora y lo que continuará no son acusaciones de panfleto como las de la memoria histórica, sino hechos plenamente documentados que he investigado y analizado en mis libros sobre la guerra civil sin poder ser desmentido por ningún memorioso histórico. No solo lo he hecho yo, ha habido otros, pero vamos, creo que yo lo he hecho de manera especial. Al terminar la guerra, los líderes socialistas, con alguna mínima excepción, huyeron al exterior con el producto de sus saqueos, dejando que se las compusieran como pudieran sus sicarios, muchos de los cuales fueron capturados por los nacionales y fusilados. Caerían también algunos inocentes, pero la gran mayoría habían cometido crímenes realmente sádicos. Después, eso se olvida, ahora son víctimas, ¿no? Después de la guerra, el PSOE dejó de hacer oposición significativa al régimen de Franco, salvo intrigas de sus jefes exiliados y algunos enriquecidos con el botín sacado de España, que motivó, por ejemplo, agrias polémicas entre Prieto y Negrín por hacerse con él. Y todo esto en otros países, claro. Es ahora cuando luchan contra el franquismo a base de calumnias e invenciones, como en la campaña del 34. Cuando el pueblo español decidió en referéndum la transición a la democracia, de la ley a la ley, contra el deseo de la oposición de enlazar con la democracia, entre comillas, y las libertades, entre comillas, del Frente Popular, el PSOE se presentó con un descaro inaudito como el partido de los 100 años de honradez y firmeza. Ni un solo año de honradez, y su firmeza consistió en su cobardía ante el franquismo. Porque los comunistas sí lucharon. Porque la oposición real a Franco siempre fue comunista y o terrorista. El PSOE solo ha sido capaz de ejercer su demagogia delictiva en regímenes de libertades, corroyéndolos y socavándolos. Claro, alguno dirá, usted no puede decir que todos los socialistas son ladrones y asesinos. Evidentemente, ni puedo decirlo ni lo digo.
En el PSOE ha habido personas decentes, un tanto ingenuas, que creían en la retórica marxista o en eso de que el partido defendía a los obreros y similares. Un ejemplo típico fue el de Besteiro. Besteiro pasó de una actitud de energúmeno en 1917 a otra moderada y democrática en la República. Y por esta razón, por haber cambiado, fue apartado de toda influencia real por los nuevos energúmenos guerracivilistas de 1934. Pero no tuvo el coraje de marcharse de semejante partido, lo cual motivó porque él denunció que iban a crear un baño de sangre en España, entre otras cosas, ¿no? Pero no se salió del partido, lo que motivó su condena a cadena perpetua al terminar la guerra. Besteiro, cadena perpetua que solía durar pocos años. Muy pocos de aquellas condenas pasaron de 6 años. Algunas no llegaron a 4 incluso, como la de el jefe anarquista Mera, ¿no? Cipriano Mera. Besteiro reconoció al final que el PSOE había sido el gran culpable por dejarse arrastrar al bolchevismo. La demagogia típica de ese partido consiste en presentarse como defensor de los obreros o de los de abajo, también de la mujer, de los jóvenes o de quien se tercie. Su defensa de los obreros la marca el desempleo masivo. En el Frente Popular, más de 1 millón de personas de parados en solo 5 meses. Con Felipe González, 3 millones. Con Zapatero, 5 millones. Pero estamos acostumbrados a que los datos de la realidad no digan nada a muchas personas. Y ha habido, y quizás siga habiendo en ese partido, iluminados y gente bien intencionada. Pero los hechos reales del PSOE son los que he resumido aquí brevísimamente, lo que prueba que la línea ha sido marcada siempre por los más violentos y los más totalitarios. Solo podría excluirse la época de la dictadura de Primo de Rivera, cuando adoptaron una posición moderada y colaboradora, o el franquismo, cuando simplemente tuvieron la decencia de no hacer casi nada. Incluso hasta cierto punto se puede incluir la época de Felipe González. Es muy triste decir que uno es un socialista honesto y bien intencionado y al mismo tiempo negarse a conocer la historia real del propio partido, como pasa con muchos. Luego se ha dicho que con la democracia el PSOE había cambiado. Dicen, no ha cambiado en lo esencial. En primer lugar, porque nunca ha hecho la menor autocrítica de su terrorífico pasado, sino que se jacta de él. Y en segundo lugar, porque pronto inundó la democracia de corrupción, practicó al mismo tiempo el terrorismo de gobierno y la connivencia con la ETA, y con los separatismos, claro, hasta que con Zapatero creyó posible volver al Frente Popular, es decir, a las amenazas totalitarias y de disgregación del país, amenazas que siempre han venido combinadas y hermanadas, ya en la República y antes, ¿no? Uno de sus aspectos fue la Ley de Memoria Histórica, una ley de exaltación de los chequistas como víctimas, de las que se reivindica su dignidad y la necesidad de reparación moral y económica, y no sé cuántas cosas más. Es una ley de falseamiento totalitario de la realidad histórica, de destrucción de la democracia, porque en ninguna democracia la historia es decidida por un partido en el poder. Eso solo puede atreverse a intentar tal cosa un partido de ladrones y asesinos. Con la salvedad que he dicho. Y hay que decir que el PP lo ha secundado muy activamente, fingiendo al principio una oposición de chiste. Pues bien, ahora ese partido presenta un proyecto de ley que retuerce aún más la nefasta ley anterior. Un proyecto de tipo bolivariano o soviético, anticonstitucional, porque vulnera el más elemental derecho reconocido en la Constitución, a la libertad de opinión y de expresión, de investigación y de cátedra. Es, además de anticonstitucional, antidemocrático, porque pretende que los votos le dan derecho a decidir la realidad de la historia e imponerla por la fuerza a la población, con amenazas de cárcel y multas a los discrepantes, con amenazas de declarar ilegal cualquier punto de vista que no coincida con el suyo, porque su visión de la historia es la falsificación sistemática de ella, como ocurre en los regímenes totalitarios. ¿Qué partido podría atreverse a proponer semejante ataque frontal a la libertad de los españoles y a las normas más elementales de respeto a la verdad y a la convivencia? Pues justamente un partido con el historial totalitario, hispanófobo, de violencias y robos como el que lo ha hecho. Hay que decir esto porque es la verdad,
Y cuando la verdad evidente se oculta con eufemismos y divagaciones, la política se convierte en una farsa y la convivencia en paz y en libertad se evapora. Hay otro aspecto en este proyecto criminal, es un proyecto criminal realmente, hay que decirlo así, y es el momento en que sale, cuando el golpe del separatismo catalán ha suscitado una fuerte reacción patriótica que ninguno de los partidos actuales esperaba, ni mucho menos deseaba. En el programa de ellos es prioritario reconducir a la nada esa reacción, que ven como una amenaza a sus posiciones y privilegios. Y la forma que se le ha ocurrido al PSOE es esa, desviar la atención con una estafa sobre el franquismo que hasta ahora le ha dado buenos resultados, pero que no debe dárselos más. De todos los que aman la libertad depende que este ataque, este nuevo asalto a la legalidad y la democracia fracase. Y es preciso movilizarse. Don Pío, Lluís Companys, Londres y París. Sí. ¿Qué nos cuenta usted de esto? Bueno, quisiera decir sobre el editorial también, que veo que mucha gente está lloriqueando. Nos van a impedir esto, nos van a meter en la cárcel. No, hombre, no. No hay que lloriquear, hay que moverse, hay que darse cuenta de la gravedad de este asalto, que es un asalto parecido al del 34, aún sin violencia aparente, utilizando la violencia del Estado si llegan al poder. El proyecto de ley es un proyecto no de ley, o sea que el gobierno no está obligado a cumplirlo, pero si ellos llegan al poder, que pueden llegar al poder fácilmente debido a la política del PP, pues pueden llegar al poder y pueden aplicarlo. Es decir, pueden convertir a esto en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Esto hay que reaccionar a ello, no lloriquear, sino moverse, actuar, ¿eh? Es decir, todos estamos comprometidos en eso. Bueno, pues vamos al tema de hoy, que es también muy interesante, porque estamos analizando cómo se comporta el separatismo. Una y otra vez es siempre lo mismo, ¿no? Veíamos en las sesiones anteriores cómo Companys y los suyos intentaron imponerse en Cataluña, primero en alianza con los anarquistas. Luego, cuando los anarquistas se volvieron fastidiosos, pues los despacharon en Cataluña, aliándose con los comunistas. Y todo ello mientras destruían a conciencia la presencia del Estado en la región. Pero su última maniobra les salió mal con los comunistas, porque para aplastar a los anarquistas necesitaron la ayuda del Estado central, y los propios comunistas catalanes habían comprendido que sin unidad de mando militar y político no se podía ganar la guerra. Y de ahí que la posición de los separatistas empeorase con rapidez, lo que motivaba, como vimos la vez anterior, las maniobras, las protestas de Companys, con amenazas encubiertas de traición, ¿no? Aquella invocación a Pau Clarís, por ejemplo. Bien, el problema se agravaba porque en 1937 Franco había conquistado la zona norte. En octubre acabó de conquistarla. Y había capturado a los rojos una gran masa de prisioneros, una enorme cantidad de armas, y por primera vez el ejército nacional era más fuerte que el rojo. O sea, la guerra, recordemos que empezó con una superioridad material y numérica abrumadora del Frente Popular, y militar también, claro. Pero la había ido perdiendo poco a poco, aunque había sido capaz de parar a Franco ante Madrid. Eso fue, digamos, su mayor hazaña, ¿no? Y ya en septiembre del 37, Azaña comentaba una charla con Martínez Barrio, comentaba en sus diarios, que era otro republicano de izquierdas burgués que estaba un poco alarmado. Dice Azaña: él acepta mi tesis de que todavía somos un valor y que es la ocasión de cotizarlo. Hay que hacerlo antes de fin de año, procurando primero una suspensión de hostilidades por un plazo bastante para articular la paz. Fin de la cita. En realidad, Azaña, Martínez Barrio y otros republicanos burgueses comprendían que para ganar la guerra había que mantener a raya a los separatistas, pero iban comprendiendo también que ganar la guerra bajo la hegemonía comunista y revolucionaria no iba a sentarles nada bien. Estaban preocupadísimos porque veían cómo era la situación. Así que de modo que comentará también Azaña. Dice: la guerra, si la podemos ganar, la tenemos que ganar en París y en Londres, que son los que nos pueden dejar hundirnos o ayudarnos. Para que París y Londres nos ayuden, tenemos que ofrecerles la garantía de una república constitucional, democrática y liberal. No está mal.
aquí resplandece una especie de hipocresía casi demente, ¿no? Verdaderamente de locos, ¿no? Azaña y los suyos habían subido al poder después de haber colaborado con el golpe revolucionario del PSOE en el 34 y después de unas elecciones violentas y fraudulentas, como he dicho, a continuación, las del 36, y habían además alcanzado el poder en alianza con las izquierdas revolucionarias y totalitarias, claro. Y el mismo Azaña había acabado de hundir la legalidad y la economía de la República en una verdadera orgía de asesinatos e incendios en solo 5 meses. Lo había acabado de hundir él también, porque él era el máximo responsable de aquel gobierno y nunca hizo nada efectivo por impedir aquella orgía, vamos a decir. Al contrario, la amparó. Eso lo demuestro. En el libro El derrumbe de la República he venido tratando todas estas cuestiones, desde lo que fue la campaña aquella del PSOE sobre la supuesta represión de Asturias, hasta cómo en la primavera, después de las elecciones del Frente Popular, se desató una verdadera época de terror, en la cual Azaña pues la amparó. Es más, acusaba a la derecha, que eran las víctimas de lo que estaba pasando. Bueno, pues este era el que decía, hablaba de una república constitucional, democrática y liberal. Y después de estos 5 meses, pues había armado a las masas, las armó directamente Giral, pero fue con él era su amigo y su jefe, y que desató por fin la revolución, y él siguió como presidente de la República respaldado por el terror. Y cuando veía que iban perdiendo la guerra y se veía también amenazado por los revolucionarios, pues quería hacerse el demócrata y el pacifista. Él había sido uno de los máximos causantes de la guerra y cuando veía la probabilidad de la derrota trataba de salvarse a toda costa, y eso era todo. Por lo tanto, vino a coincidir con Companys en los manejos internacionales, aunque cada uno iba por su lado. Es curioso, porque a los separatistas más o menos les pasaba lo mismo, ¿no? Así que de esta manera, y sin apenas esfuerzo ni sacrificio, Azaña pensaba sustraer la victoria tanto a los nacionales como a los revolucionarios, apoyándose en Londres y en París, y presentándose como demócrata escrupulosamente legalista. Lo malo es que quería ofrecer a los ingleses y franceses algo que no tenía. Por lo demás, quienes más insistían en que la lucha era entre democracia y fascismo eran los propios comunistas, y esa falsedad evidente pues ha quedado aún para mucha gente como si fuera el enfoque correcto de la guerra, ¿no? En fin, todos jugaban a engañar y también a engañarse. Azaña se engañaba a sí mismo de una manera tremenda, ¿no? Naturalmente, los comunistas y socialistas radicales pues percibían los manejos de Azaña. No en detalle, pero lo vigilaban y lo intimidaban, ¿no? Azaña se resiente mucho de todas estas cosas. Los diarios de Azaña son una joya historiográfica, realmente. Así que los deseos de Azaña coincidían con los de Companys y Aguirre, que tampoco estaban interesados en continuar una guerra que no les iba ya no les prometía nada bueno. Y sobre esa base habría sido posible un frente común entre ellos, entre Azaña y los separatistas, contra los partidarios de continuar la lucha, es decir, contra los comunistas sobre todo, anarquistas, muchos socialistas, etc. Pero ese frente común, que podría ser republicano separatista, no llegó a cuajar porque el PNV y la Esquerra preferían unir fuerzas entre ellos para conseguir una paz separada que colocase a Cataluña y a lo que llamaban Euskadi bajo protectorado inglés y francés, respectivamente. Eran ideas recurrentes en los dos separatismos desde principios de siglo. Los dos se habían servido a fondo del Frente Popular, pero a aquellas alturas ya no le veían ningún atractivo, porque las posibilidades de victoria descendían y porque la victoria exigía, en todo caso, acabar con la semi-independencia que habían impuesto en los primeros meses de lucha, ¿no? Rompiendo totalmente la legalidad de los estatutos y, en fin. Por eso, Companys recordaba al gobierno, es curioso, su dignidad de representante del Estado en Cataluña. Eso tenía. Y Aguirre no cesaba en sus protestas de lealtad.
O sea, es algo verdaderamente inaudito. Sí, es fantástico, ¿no? Pero al mismo tiempo, hacia finales de 1937, los dos redoblaron su acción coordinada en Londres y en París. Uno y otro mantuvieron un secreto bastante eficaz, pues los demás sospechaban todos estos manejos, pero no los conocían en detalle. Y todavía hoy hay aspectos poco conocidos de estas traiciones a sus aliados, pero se han estudiado ya bastante, ¿no? El 15 de septiembre, por ejemplo, Prieto contaba a Azaña la extraña propuesta de un oficial francés de formar una tropa vasca para explotar la simpatía de los católicos franceses por el PNV. Es verdad, Maritain y todos esos hacían mucha propaganda a favor de los separatistas, ¿no? Vascos, entre los vascos en concreto. Prieto le replicó al oficial que lo que quería París era tener cerca de la frontera a una fuerza adicta para cualquier eventualidad. Lógico, ¿no? Es decir, que París quería mantener ahí un grupo de vascos separatistas para, en caso de guerra europea, pues tener ese apoyo e invadir España, claro. La actividad diplomática clandestina de la Esquerra la dirigía un separatista radical, llamaba Jaime o Jaume Miravitlles, bajo la cobertura del Comisariado de Propaganda de la Generalidad. Este fue un organismo que, así como perdieron el de defensa y el de orden público, pero lograron preservarlo de la curiosidad y del control de sus socios de gobierno, ¿no? Incluso de los más espabilados, que eran los comunistas. Eran finos a su manera. Los agentes de Companys eran principalmente Batista y Roca, que, como ya vimos en la transición, ya era viejo, pero montó todavía un grupo terrorista, el que asesinó con bombas en el pecho a Bultó y a los esposos Viola. Y en París tenían a un arquitecto que se llamaba Rubió y Tudurí, que solían trabajar concertados los dos con los enviados de Aguirre, en especial un tal José Lizaso, un empresario PNVista muy snob. Irujo decía de él que era más británico que los ingleses. Todos ellos intentaron sacar partido de sucesos como la reunión de los ministros del exterior francés e inglés, que eran en aquel momento Iden y Delvaux, que se reunieron en Bruselas en noviembre del 37 para tratar el problema español. Y poco después, Companys, en persona, viajaba a París y a Bruselas. Negrín lo autorizó, pero se olía algo, y advirtió al embajador en Francia, que era Osorio, era católico, para que lo vigilase estrechamente. Osorio era católico, pero mentía a favor del Frente Popular de una manera salvaje, ¿no? Diciendo, por ejemplo, la persecución religiosa era porque los curas disparaban desde las iglesias y cosas por el estilo. Y daban caramelos envenenados a los niños. Eso no lo decía él, pero ya durante la guerra él decía eso. Bueno, pues a pesar de la vigilancia, Osorio se ve que era bastante inútil, ¿no? Pues Companys logró entrevistarse con Delvaux y con diplomáticos ingleses y belgas, lo cual dio pie a que los comunistas hicieran algunos comentarios maliciosos. Se olían la tostada, pero no llegaban hasta el fondo de ella, ¿no? El PNV fue más eficaz en sus actividades internacionales, a pesar de que había perdido Vizcaya, y aunque eso lo podemos tratar en otro programa, ¿no? Como curiosidad, montaron un gobierno en el exilio junto con los socialistas, en el exilio dentro de España, ¿no? El exilio de Vizcaya, de Euskadi, ¿no? Y estos, por ejemplo, los socialistas, llegaron a un grado tal de servilismo, que lo hemos visto también ahora en estos años, ¿no? Que animaron a sus juventudes a, textual, patrocinar y defender las hermosas teorías de Sabino Arana. Este es otro asunto, pero es significativo, ¿no? Los mayores apoyos que han tenido en Vascongadas los separatistas y la misma ETA han sido socialistas, a pesar de que la ETA se ha cargado algunos pasos socialistas, pero así es. La línea común del PNV y la Esquerra, en sus tratos internacionales, consistía en buscar una paz acordada por Londres y París que les garantizase la hegemonía separatista en las dos regiones, es decir, quería una práctica secesión o una unión tan suelta que pudiera llevar a la secesión en poco tiempo, ¿no? Y esto bajo el patrocinio de Londres y París. En sus contactos extraoficiales, pues los ingleses
pidieron a los separatistas que presionasen al gobierno por la retirada de voluntarios extranjeros. Porque los ingleses pensaban conseguirlo para los dos bandos, aunque eso no tenía un objetivo muy definido. Según la propaganda, claro, los que estaban aquí luchando eran solo los extranjeros, ¿no? Prácticamente. Lizaso y Batista interpretaron esta petición como prueba de que el Foreign Office tenía un fuerte interés en sus propuestas, lo cual era completamente irreal, ¿no? Porque el interés principal de Londres y París era evitar que la guerra de España se contagiase y rompiese en Europa el statu quo que habían conseguido después de la Primera Guerra Mundial. Esto era su objetivo principal y las propuestas de los separatistas no ayudaban en nada a eso. Ahora teníamos en esos momentos a un Hitler crecido, avanzando. Bueno, aún no había invadido Polonia, ¿no? No, todavía no. Pero eso sería al año siguiente. Bueno, pues en febrero del 38, fue casi el último año de la guerra. Todavía no, porque quedaba algo, pero bueno, fue en abril del 39. Pero todavía creían los separatistas que se iban acercando mucho a sus objetivos. Aguirre, por ejemplo, creía que Inglaterra va derecha a una fórmula mediante la cual ninguno de los dos bandos gane la guerra. Esto podía ser cierto. Y esto les vendría muy bien, claro. Es más, pensaban nada menos que a cambio de una secesión práctica, aunque fuese un poco disimulada, ellos actuarían como mediadores entre las luchas de los españoles para mantener la paz en el Estado español. Fíjese lo que esto significa, esto es textual, dice. Venían a decir que los demás españoles eran un pueblo incapaz de gobernarse en paz y necesitaban a los separatistas vascos y catalanes como un contrapeso civilizador, bajo la protección de Londres y París, por supuesto. En fin, la marcha, hay que recordar que la marcha a la guerra civil se había debido en gran medida a las políticas y a las provocaciones de los separatistas, que habían puesto en peligro la continuidad de España, ¿no? No hay que olvidar que la guerra estalló y se debió ante todo a esa amenaza inminente de desmembración de España y a la amenaza de instalación de regímenes totalitarios que querían, entre otras cosas, erradicar la cultura cristiana, la propiedad privada y la libertad personal. Esto es o sea, de hecho hubo una alianza separatista totalitaria muy clara, ¿no? También Prieto, esto es muy interesante, también Prieto especulaba con protectorados, porque estaba cada vez más asustado de los comunistas, a los cuales había apoyado de una manera tremenda, ¿no? Al igual que Azaña, pues Prieto veía cada vez más difícil la victoria y en realidad ninguno de los dos la deseaban, porque veían claramente que los comunistas al final no iban a tratarles muy bien, según era costumbre por otra parte. Un informe secreto comunista de marzo del 37 citaba un comentario suyo a un almirante y un encargado de negocios inglés, que estaban de visita. El comentario de Prieto era este: si su visita, es decir, la propuesta de Prieto, dice, si su visita no hubiera sido de protocolo, yo habría ofrecido un trato. Tomad Cartagena, tomad algo más, pero ayudadnos a echar a los fascistas alemanes e italianos. A quien quería echar era también a los comunistas, claro. Y en febrero de 1938, cuando Teruel volvía a manos de los nacionales, Prieto replanteó la oferta a dos oficiales de la aviación inglesa, según el testimonio del capitán Bayo, que había sido el jefe del desastroso desembarco de 1936 en Mallorca por la Gran Cataluña, pero que era en aquel momento ayudante de Prieto, o sea que conocía un poco por dónde iban los tiros. Según él dijo Prieto a los oficiales ingleses: el gobierno está muy convencido de que esta guerra la tenemos perdida si Inglaterra nos ve con malos ojos. Esto era falso. Negrín, el resto del gobierno no pensaba así, menos Negrín y los comunistas. Dice, sigue Prieto, yo quiero que cuando estos señores vayan a su país, les hagan de parte de nuestro gobierno una proposición confidencial cuya contestación espero con impaciencia. Mi proposición es la siguiente: si Inglaterra nos da el triunfo, si su país inclina las pesas de la balanza en nuestro favor, que puede hacerlo en cuanto quiera, y que debe además hacerlo para que nada tengamos que deberle a Rusia, que es la única que nos ayuda con su material en estos momentos, España, por mi mediación,
entregará a Inglaterra las soberbias rías de Vigo, donde puede cobijarse ría de Vigo, donde puede cobijarse la escuadra inglesa entera con holgura, la base naval de Cartagena, inexpugnable, y la soberbia base de Mahón, única en el Mediterráneo. Con estos 3 puntos, Inglaterra vería su poderío reforzado en el Mediterráneo y en el Atlántico, y España quedaría agradecida bajo la protección inglesa, sacudiéndose para siempre toda posibilidad de influencia rusa. Bonito, ¿verdad? Estos eran así. Hasta ese punto lo tenían ya estudiado el ofrecimiento. Es decir, sí, como se veían por una parte una victoria que no deseaban bajo los comunistas y por otra parte veían que la victoria se alejaba, pues buscaban a la desesperada no meter a los ingleses. Los ingleses lo último que querían era meterse en este lío, porque meterse significaba significaba el enfrentamiento con Alemania y con Italia y significaba ya la guerra, ¿no? Pero en algún momento alguna de estas potencias, Francia e Inglaterra, tuvo en realidad algún viso de prosperar en España. Ahora lo veremos. Es decir, además, el descaro con que Prieto hablaba en nombre de España, con el mismo desparpajo con que Aguirre y compañeros hablaban en nombre de Vascongadas y Cataluña, ¿no? Ya sí, está. Ofreciendo así, sí, como si fuera su, no sé, como su propiedad. Sí, exactamente, ¿no? Y además hablaba Prieto de someter a tal destino al país entero, ¿no? Él decía que los españoles estarían muy agradecidos. Es algo verdaderamente... Hay que conocer a esta gente y desgraciadamente la historia ha sido falseada o olvidada y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? En fin, pero digamos que para los ingleses entre un protectorado sobre Cataluña o sobre Vascongadas y un protectorado sobre todo el país, que era la oferta de Prieto, pues coño, era mucho mejor lo del país. ¿Dónde va a parar, claro? Sí, pero claro, la diplomacia inglesa, que siempre fue bastante hábil, pues no se tomaba en serio estas ofertas. Hay que recordar que Prieto había contribuido, además, con Negrín y con Largo Caballero, a hacer de Stalin el amo efectivo del Frente Popular, porque fueron los 3, por iniciativa de Negrín, los que entregaron las reservas de oro. Y hay que recordar que estas propuestas a Londres se llaman en todos los idiomas alta traición. Unas semanas después de estas propuestas, Negrín, que era muy consciente de que la elección por Stalin no tenía vuelta atrás, pues expulsaba a Prieto del gobierno por derrotista. La ocasión ideal para los tratos de Companys y Aguirre llegó en marzo del 38, con motivo del Anschluss, o sea, fue la anexión de Austria por Alemania el día 12, el día 12 de marzo. Hay que decir también que el Anschluss parece que es una especie de anexión de Austria por Alemania, pero en realidad la gran mayoría de los austríacos estaban a favor. Ya después de la Primera Guerra Mundial estaban a favor, pero los aliados lógicamente dijeron que ni hablar, porque eso significaba fortalecer todavía más a los alemanes, ¿no? Bueno, pues Londres apenas reaccionó ante el Anschluss, porque seguramente lo dio por inevitable, pero en París fue una conmoción. O sea, Léon Blum, que retornó al poder, Léon Blum representaba al Frente Popular en Francia, un Frente Popular no tan brutal como el español, claro, pero bastante. Y después había perdido el poder, pero ahora volvía, debido a la crisis. Y sustituyó también a otro izquierdista, Jotin. Y el nuevo gobierno y su Estado Mayor, lo que preguntabas antes, ¿no?, pues barajaron el día 15 varias posibilidades de réplica a los alemanes, con las opciones posibles de anexionar Cataluña, de ocuparla meramente, sin anexionársela, ocupar Cataluña como los alemanes habían anexionado Austria, ¿no? O crear una franja desmilitarizada de 50 kilómetros de anchura a lo largo de la frontera, tal vez bajo el control de la Cruz Roja, pero donde los separatistas podrían actuar como en zona propia. Estas posibilidades las barajaron. Los gobiernos franceses parecen haber especulado también, vagamente, Hay que decir también que los estados mayores hacen planes para todo evento, ¿no? Por ejemplo, se dice que Franco hizo planes para invadir Portugal. Es lógico, ¿eh? O sea, no es nada lo que pasa. Otra cosa es que los quiera llevar a cabo realmente. Pero eso no quería decir que Franco quisiera invadir Portugal. No.
Ante una crisis especial de la guerra, pues podía invadirlo. Eso tiene que estar planificado previamente, ¿no? Bueno, pues los franceses planificaron estas cosas, ¿no? Y también especularon, ya desde 1936, cuando la guerra tomó fuerza, pues especularon también algunos con el viejo sueño napoleónico de ocupar Cataluña y extender las fronteras de Francia hasta el Ebro, que, por cierto, es lo que había perseguido la marca hispánica en el siglo VIII, sin éxito, sí, de Carlomagno. Es curioso cómo muchas ideas perviven a través de los siglos. La Primera Guerra Mundial tuvo bastante que ver con el Tratado de Verdún, que fue el que acabó con el Imperio Carlomagno y lo dividió en 3 zonas, ¿no? Una zona intermedia que siempre han estado disputando a Francia y Alemania. Bueno, Alsacia, Lorena y toda esa zona franco-germánica. Mucho más, va desde los Países Bajos hasta Italia, hasta... Más o menos lo que ocupaba el Camino Español, ¿no? Que recorría desde el sí, el Camino Español, sí, pasaba por allí, sí, curiosamente. Pero bueno, esto se trató de especulaciones, pero en una crisis grave no hay que olvidar que las especulaciones se pueden transformar en medidas concretas, como pasa a menudo. Bueno, claro está que la ocupación planteada de Cataluña no podría tampoco limitarse a esta región, así que pensaron también en ocupar Baleares y el Marruecos español. O sea, había planes concretos, ¿no? Todas estas posibilidades, claro, venían muy bien a los separatistas. Los rumores sobre estas posibles medidas pues trascendían y el bando nacional temió el envío de divisiones francesas a España. Y, por otra parte, Mussolini, pues en advertencia directa a París y a Londres, desató una oleada de bombardeo sobre Barcelona y otras ciudades de Levante. En una de ellas, en Barcelona, una bomba cayó sobre un camión cargado de trilita que multiplicó el efecto y causó cerca de 1 millar de muertos, muchísimos más que Guernica, por ejemplo. Franco se enfureció, protestó ante Mussolini y logró cortar los ataques. Según Preston, Franco estaba hecho una furia, decía, pero estos italianos, dedicándose a aterrorizar a la gente cuando lo que debían hacer era encantarla con sus canciones y sus guitarras. Nunca he visto de dónde ha salido esa frase, pero bueno, no me extrañaría demasiado, ¿sabes? Porque debía estar realmente... Mira, que no se enfurecía nunca, pero aquello le cabreó mucho porque él había ordenado textualmente varias veces, antes de Guernica, después de Guernica, que no se bombardearan objetivos civiles, ¿eh? Cosa que los del Frente Popular los bombardeaban muy a gusto y además se jactaban, ¿no? Bueno, las tensiones en Europa era lo que daba esperanza tanto a los separatistas como al Frente Popular, porque todos deseaban que la guerra europea estallase cuanto antes, porque pensaban que así tropas francesas e inglesas intervendrían en España, y ellos, claro, saldrían ganando. En cambio, los nacionales tenían interés en acabar la guerra cuanto antes, en contra de lo que dice Preston y otros muchos, por las mismas razones que daban esperanzas a sus enemigos. A él no le convenía llegar a la guerra europea de ningún modo, ¿no? Es decir, a Negrín le interesaba prolongar la guerra civil, para enlazarla con la guerra europea, que ya se vislumbraba, además lo ha reconocido él abiertamente, ¿no? Mientras que a Franco le convenía todo lo contrario. Como sabemos, Franco consiguió terminarla solo 5 meses antes de que comenzase la invasión de Polonia por Alemania y la Unión Soviética, que fue lo que desató la Segunda Guerra Mundial. Entretanto, Franco tenía que manejarse con mucho cuidado, evitando dar a Francia pretextos para entrometerse, es decir, debía aniquilar cuanto antes la potencia militar enemiga y al mismo tiempo tranquilizar a las democracias, lo cual era un equilibrio bastante difícil. Y eso le obligó a tomar algunas medidas militarmente desacertadas. Como se recordará, en diciembre del 37 los rojos tomaron Teruel, que fue la única capital de provincia que consiguieron conquistar, pero ese éxito se transformó en un desastre cuando los nacionales no solo reconquistaron la ciudad, sino que avanzaron hacia Castellón y cortaron en 2 la zona que siguen llamando muchos republicana, aunque de republicana no tenía nada, si por republicana entendemos la Segunda República. La Segunda República fue destruida a partir de las elecciones del Frente Popular, las elecciones del 36. Su legalidad fue destruida, por lo tanto fue destruida esa república, ¿no? En todo caso sería otra república, ¿no? Que no llegó a cuajar, por otra parte. En fin, pero sin embargo se sigue hablando de la república, los republicanos, etcétera.
Y eso ya falsifica la historia de entrada. Es muy importante darse cuenta de esto. Muchas veces la terminología ya incluye una falsificación radical, ¿no? Nunca es gratuita. Claro. Usted siempre pone siempre habla de Frente Popular y los Frente Populistas. Claro. O sea, o los rojos. Realmente los rojos eran los que mandaban. Propiamente era la zona roja. Pues bien, por aquellas razones internacionales, después de Teruel, las tropas nacionales llegaron al Mediterráneo y Franco podía haber girado hacia Barcelona, que había sido lo más acertado militarmente, pero giró hacia el sur, hacia Valencia, porque para no alarmar demasiado una situación que era muy crítica en Europa, ¿no? O sea que aunque militarmente no fuera adecuada, políticamente sí lo fue, teniendo en cuenta los peligros que había entonces, ¿no? La llegada de los nacionales al Mediterráneo a mediados de abril, pues ya borró toda esperanza de victoria para el Frente Popular. Los nacionales ocuparon también Lérida y por entonces, por cierto, fusilaron a Carrasco y Formiguera, un católico derechista y separatista extremo, por otra parte, que al mismo tiempo había apoyado y traicionado al Frente Popular, como todos ellos. Había promovido la colaboración secesionista de la Generalidad con el PNV y su ejecución por los nacionales pues era una advertencia clara a los dos partidos y a sus maniobras, al PNV y a la Esquerra. Pues bien, ante la imposibilidad de ganar militarmente y para prolongar el conflicto, Negrín trató de ganar la iniciativa diplomática y ganar aliados. A finales de abril de 1938 lanzó una campaña de propaganda con un programa de 13 puntos para lograr un armisticio. Los puntos principales eran la independencia de España, liberarla textualmente de militares extranjeros invasores, una amplia amnistía. La amnistía era para los españoles que quisieran reconstruir y engrandecer a España. Era una demagogia muy nacionalista, ¿no? Naturalmente, se consideraría a tales españoles a los nacionales que aceptasen los programas engrandecedores del Frente Popular. O sea, los que no quisieran reconstruir y engrandecer a España, eso no había amnistía para ellos, ¿no? El problema radicaba en que el bando que estaba realmente supeditado a una potencia extranjera y además casualmente totalitaria, pues era justamente el bando de Negrín. Y que el propio Negrín había sido el mayor causante de la pérdida de independencia del Frente Popular. Siempre estamos en las mismas historias, son, falsedades un poco demenciales, ¿no? También hablaba en los puntos de libertad de conciencia, eso después de haber casi exterminado a la Iglesia. Lo único que les quedaba, en realidad, era lo que hemos dicho, prolongar la guerra al máximo. Sobre aquellos 13 puntos, Azaña se cachondeaba también, ¿no? Decía con sarcasmo: ridículos elogios de la prensa pagada, preferibles los actos. Franco, sus enemigos lo habían tratado de aplastar sin condiciones y declaró que solo aceptaría, a su vez, la rendición incondicional del enemigo. Él vio claramente que la realidad bajo los 13 puntos era una simple treta para justificar la prosecución de la guerra e intentar anular su victoria. En fin, durante aquellos meses el PNV y la Esquerra multiplicaron sus esfuerzos para aprovechar las tensiones europeas. Batista viajó a Londres como delegado de la Generalidad para gestionar una acción franco-inglesa de acuerdo con la delegación de Aguirre. En medios próximos a Companys se hablaba de armisticio y de convertir Barcelona en una zona desmilitarizada bajo control francés o inglés. Los rumores daban por segura la intervención francesa y los oficiales separatistas recibieron la orden de aprender francés. Companys había indicado al ministro francés de Exteriores, que entonces era Boncourt, que desde el momento en que Cataluña fuera atacada, se desolidarizaría, atacada por Francia, claro, se desolidarizaría de la causa gubernamental española, proclamaría en una u otra forma su ligazón a Francia y renovaría, en tanto que Cataluña, el llamamiento desesperado actualmente hecho por la España gubernamental a la asistencia francesa.
En fin. No, bueno, pensaba que en el momento que fuera atacada también por Franco, claro. Es decir, Claro. él trataba de meter a los franceses el miedo. Dice, es que si nos atacan van a por vosotros también. Y la guerra, en fin, las tensiones con Alemania, etcétera. Por un momento, Londres sí mostró interés en el armisticio, pero este no podría imponerse más que con acuerdo italiano, que al final no se obtuvo, aunque al principio pareció que sí. Por otra parte, al examinar las fuerzas francesas, el gobierno de Blum concluyó que su programa de rearme marchaba demasiado atrasado como para arriesgarse a represalias alemanas. Así que los esfuerzos de Companys y Aguirre volvieron a fracasar. El 18 de julio del 38, aniversario del comienzo o recomienzo de la guerra, Azaña hizo su célebre discurso pidiendo paz, piedad y perdón. Esta era una consigna que él copió de, no recuerdo qué ministro francés de otra época, ¿no? El discurso habría tenido sentido en 1936, cuando parecían seguros de ganar la guerra, y claro, podía ser una demostración de generosidad. De generosidad, claro. Pero claro, entonces Azaña apoyaba, sí, tanto el terror le daba igual, en fin. Pero a aquellas alturas solo podía interpretarse como un intento patético de eludir sus responsabilidades. Sin embargo, son muchos los que siguen citándolo, un poco hipócritamente, tan hipócritamente como el propio Azaña, ¿no? Como si hubiera en ese discurso algo de sinceridad o de realismo, porque además era irreal a aquellas alturas. Como un mártir de la paz. Sí. Mucha gente teniendo Azaña. Sí. No, es increíble. Azaña, como los separatistas y muchos otros, lo que trataban era de escapar del barco que se estaba hundiendo. Pero todavía reverdecieron las esperanzas de Companys y de Aguirre con su doble juego. Ellos, al mismo tiempo que no cesaban en sus maniobras clandestinas, por otra parte, mantenían cada uno de ellos un ministro en el gobierno de Negrín. Y así, en junio, pareció momentáneamente que había entendimiento entre Londres y Roma con vistas al armisticio, y Batista y Lizaso se presentaron ante ellos como representantes, ante Francia y París, claro, como representantes de sus respectivos gobiernos, y entregaron al Foreign Office mensajes de sus jefes, que a su vez se decían presidentes de Cataluña y de Euskadi. Proponían a los ingleses la cooperación de los catalanes y los vascos, es decir, de ellos mismos, para un armisticio patrocinado por Londres. Esta siempre fue la estrategia, ¿no? Y la misma gestión hacían otros enviados en París, hablando de desmilitarización de los países catalanes, no solo de Cataluña, y prometiendo la alineación con Francia ante la previsible guerra europea. Nos habrían metido en la guerra mundial, pero de cabeza, ¿no? Igual que Negrín, ¿no? El ministro de Exteriores inglés, Lord Halifax, mantuvo una entrevista secreta con Lizaso y con Batista. Y hubo también gestiones en Bélgica con el socialista Paul-Henri Spaak, uno de los futuros padres de Europa, como le llaman, después de la Segunda Guerra Mundial. El enviado de Companys, que se llamaba Rubió y Tudurí, creía que Italia facilitaría el armisticio y tentaba a los franceses y belgas con la idea de una federación española tan interesante, es textual, tan interesante para asegurar que España no tuviera veleidades imperiales. Tudurí también se aproximó a Cambó, sin éxito, para pedirle dinero en nombre de Cataluña, de la solidaridad catalana. Cambó, que estaba en aquellos momentos haciendo propaganda a favor del régimen. Sí. Bueno, el régimen, que aún no era montó un sistema de espionaje también, dio dinero, en fin. Todos estos contactos y maniobras pues prosiguieron hasta el mismo fin de la guerra, siempre especulando y deseando que la contienda europea empezase cuanto antes. Llegó un momento, hacia agosto, en que los separatistas consideraron agotadas las posibilidades que les ofrecía el gobierno e hicieron dimitir a sus ministros. Esto planteaba una amenaza legal, como una crisis de gobierno, y también Azaña estaba amenazando o chantajeando al gobierno, a Negrín. Pero Negrín demostró quién tenía la fuerza. O sea, junto con los comunistas llenó el cielo de Barcelona de aviones e hizo desfilar los tanques como aviso a los díscolos. Y la crisis se solucionó en parte, ¿no? Azaña intimidado y los separatistas fuera del gobierno.
En septiembre, estamos en el 38, todos se animaron con la crisis de los Sudetes y Checoslovaquia, que pareció que empezaba la guerra ya. Pero la contienda no estalló, para su decepción, y se llegó a los acuerdos de Múnich, y Franco, que en una hábil maniobra diplomática, declaró que en caso de guerra entre Alemania y las democracias, él permanecería neutral. Esto fue una maniobra muy... que además demostró claramente que era independiente, que aquí no mandaban los italianos ni los alemanes. Al contrario que en el otro bando, que sí que era Moscú, sí, la cabeza Moscú, rectora. Sí, a través del Partido Comunista y de muchas cosas más. Esto fue un nuevo fracaso para Companys, para Aguirre y para Negrín. Pero los tratos de los separatistas siguieron. En una reunión de Lizaso y Batista con el representante inglés Cadogan, este dijo: quizá la mejor solución para ustedes, los vascos, sería que Francia invadiese Euskadi y lo ocupara. No está claro si hablaba en serio, ¿no? Pero los dos, tanto Lizaso como Batista, se llenaron de euforia y creían estar viviendo un momento histórico. En los meses en que se decidía la batalla del Ebro, y cuando Cataluña estaba a punto de ser tomada por Franco, o estaba ya en trance, insistían mucho ante los franceses, prometiéndoles la amistad de sus pueblos y el decidido apoyo a Francia e Inglaterra en cualquier eventualidad. Negrín, que los veía venir, ¿no?, llegó a advertir: esos diplomáticos amateurs que proponen a las cancillerías occidentales miríficos proyectos de paz negociada están más cerca del pelotón de ejecución que del éxito. Nos lo decía claramente. ¿Cuánto queda? Nos quedan 2 minutos, don Pío. 2. Madre mía. Bueno, el caso es que los tratos siguieron, prometiendo a Londres la posesión de la vía terrestre más corta de acceso al Mediterráneo, comenzando en el Golfo de Vizcaya y terminando 400 kilómetros en línea recta en un puerto que combinara Inglaterra próximo a las Baleares. Su colaboradora Francia conseguiría para sí misma, con su protección a esa república latina catalano-aragonesa, la supresión de toda una extensísima frontera pirenaica. Y preguntaban: ¿no hay compensación al sacrificio que Inglaterra y Francia se impondrían aceptando esta proposición? ¿No hay concurrencia de bienes para unos y para otros? O sea, le ofrecían ya el oro y el moro para que interviniesen. Pero en noviembre, ya los ingleses y franceses acordaron no prestarles atención, ni siquiera lo recibieron. Y, después del Ebro, como sabemos, Cataluña apenas resistió. Algunos soñaron con hacer de Barcelona un segundo Madrid que parase a los nacionales, pero los catalanes detestaban ya todo aquello. Como informaba al general Rojo, que era el principal estratega del Frente Popular, le informaba uno de sus subordinados, dice: en todas partes esperan al enemigo y desde muchos días lo tienen ya todo preparado. No sé cómo explicarme lo que pasa con muchos hombres antifascistas, que ahora no les importa pasarse al enemigo. O sea, es asombroso el grado de fanatismo y lavado de cerebro que había llevado a algunos el Himalaya de falsedades que decía Besteiro, de la propaganda aquella, porque eran incapaces de explicarse que la gente recibiera con entusiasmo a los nacionales después de todas las fechorías que habían cometido. En Barcelona particularmente. En Barcelona particularmente. Fue recibido las tropas... ¿Era Yagüe el que entró en Barcelona? Creo que sí. Y además que hicieron una misa de campaña en la Plaza de Cataluña. Bueno, sí, hay fue imágenes. un entusiasmo. Bueno, pero es que Franco en los años 60 llegaba a Cataluña y el entusiasmo era desbordante, más que en ninguna otra parte. Sí. Es que es así. Ellos habían vivido aquello y lo recordaban bien. Una verdad incómoda para los separatistas de hoy. Sí. Esto ha sido una hora con la historia. Yo creo que ha sido un programa muy interesante, don Pío, que una vez más nos da claves para entender el presente. Ya han visto que en los años 30 del siglo pasado también operaba esa paradiplomacia separatista, sí, que hoy sigue visitando. Todo esto está mucho más, está ampliado, claro, lógicamente, en el libro Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra. La transición y la democracia. No, el franquismo y la democracia. Nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches, acaben de pasar un buen fin de semana.